Buenos días, vamos a exponer el patrón Protsi. Mi nombre es Brian Leonardo Sierra y mi compañero es Jonathan Steven Capera. Somos de la Universidad Distrital y vamos a iniciar. Primero que todo vamos a exponer la agenda. En primer lugar tenemos el problema a solucionar del patrón, que es el patrón Protsi, un diagrama del patrón Protsi, su estructura. Y por último vamos a dar un ejemplo físico y con diagrama y las conclusiones y bibliografía. Bueno, tenemos unos objetivos. Como objetivo general tenemos lo que es el de conocer de una forma más detallada y precisa el patrón. Esto pues para interpretarlo de una mejor forma y poderlo aplicar mejor en un entorno de software y desarrollo. Como objetivos específicos tenemos lo que son establecer el concepto del patrón, que sería primordial. También tenemos lo que sería mostrar la estructura del patrón para analizarlo de una forma más detallada, obviamente, y también para mediante ejemplos y gráficas, más que todo, vamos a interpretar mejor y entenderlo y con sus aplicabilidades. Nosotros hemos decidido utilizar un editor de documento, ¿no? Como un problema a solucionar. Entonces el editor podrá incluir imágenes y dibujos complejos y se plantea el problema de recuperar todos estos costosos objetos cada vez que se abra el documento. Entonces, para solucionar este problema se plantea el patrón Protsi, que lo que hará es poner un intermediario, un intérprete entre el editor de texto y las imágenes para que no las tenga que cargar siempre. Es decir, que cree una referencia y esto con el fin de que ahorremos espacio en memoria y recursos que estaríamos utilizando en este problema. Bueno, vamos a exponer qué es el patrón Protsi. El concepto de patrón Protsi es que proporciona un sustituto o intermediario para otro objeto de modo que pueda controlarse el acceso que se tiene hacia él. Es decir, que tenemos como lo dice ahí, un intermediario que controla qué pasa y qué no pasa hacia el otro. Es como un mensajero. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un ejemplo en donde Alice le pregunta a Bob qué horas son. Pero antes de que pase el mensaje directamente a Bob, pasa por el proxy. Y el proxy le comunica a Bob que qué horas son. Bob le devuelve mensaje a Proxy, le dice que son las 7 y Proxy ahí sí se comunica otra vez con Alice y le dice que son las 7 pm. Este es un ejemplo básico. Bueno, para continuar existen varios tipos de proxy que realizan diferentes tipos de tareas. Pues estas tareas son dependiendo de las responsabilidades y del comportamiento del proxy. Estos proxies son el proxy remoto, el proxy virtual y el proxy de protección. El proxy remoto lo que hace es que se comporta como un representante local de un objeto remoto y al hacer esto, lo que hace es abstraer toda como la conversación, el mensaje que se están pasando entre estos dos y de esta forma la comunicación entre nuestro cliente y el objeto remoto es más fácil y gastando menos recursos. Bueno, tenemos lo que es el proxy virtual. Lo que hace el proxy virtual es instanciar objetos cuyo costo computacional es muy elevado. Y pues al hacer esto también estamos ahorrando. Pero el proxy virtual lo que hace es aplicarse cuando el costo de computación es muy elevado. Y por último tenemos el proxy de protección, que lo único que hace es establecer el control de acceso a un objeto dependiendo de los permisos o reglas de autorización que tenga. Bueno, continuando con la exposición, explicaré la estructura del patrón. El patrón se clasifica como un patrón estructural, ya que define la forma en cómo se organizan los objetos y las dependencias que tienen entre ellos. La aplicabilidad del patrón resulta útil cuando se desea retrasar la instanciación de un objeto hasta que sea necesario usarlo. O sea, esto mediante el representante que tiene una referencia del objeto con solo algunas de las características y nos permite utilizarlo reduciendo la cantidad de recursos. Este sería el diagrama que explica el patrón, en el cual podemos detallar una clase abstracta. Esta clase abstracta
es la que define la generalización de la cual heredan la clase real y la clase proxy. Esto con el fin de que el proxy pueda tomar o hacer las veces de la clase real y de que de esta manera, con solo algunas características de la clase real, pueda eh, convertirse en su representante y así reducir los costos que tendría al llamar la clase real como tal. Como vemos, el proxy tiene una petición en la cual al el cliente llamar esa petición se crearía el objeto clase real en ese instante. En la estructura también contamos con los participantes. Los participantes del proxy sería el sujeto, que es la clase abstracta de la cual heredan proxy y sujeto real. Es la que define la generalización y que permite que el proxy pueda tomar el valor del sujeto real. Bueno, el sujeto real es el objeto que queremos que sea representado y el cual tiene todas las características completas. Y finalmente el proxy es el que controla el acceso al sujeto real y define una interfaz idéntica a la del sujeto pero con menos características. Entre las consecuencias del patrón proxy encontramos el hecho de que permite a un objeto residir en un espacio de direcciones diferente. Es decir, el proxy, al ser un representante, nos permite guardar las características principales del objeto en otro espacio de memoria en el cual gastemos menos recursos. Esto permite realizar optimizaciones y, digamos, permite crear objetos por encargo. Y además, otra de las consecuencias que tiene es que realiza tareas de mantenimiento adicionales cuando se accede a un objeto. Continuando con el problema planteado al principio de la exposición, se presenta este diagrama como parte de la solución para crear para crear imágenes que hacen parte del editor de texto. Aquí vemos como un fichero que utiliza una clase gráfico para llamar una imagen o su representante. O sea, en este caso, como el costo de traer imágenes completas resultaría muy alto en un editor de texto, utilizamos un representante que solamente nos carga el contorno de la imagen y cuando queremos acceder a la imagen, se crea un objeto de imagen en el método dibujar de representante y este a su vez carga la imagen por completo, basado en una ruta que se define como la variable fichero. Un código que ejemplifica el patrón sería el siguiente. Tenemos una clase cliente con su método principal y creamos un proxy de tipo gráfico que declaramos como un nuevo representante, al cual le mandamos como parámetro la ruta de la imagen. Llamamos el método obtener contorno del proxy, que en primera instancia lo que haría es obtener el contorno antes de cargar la imagen por completo. Luego llamamos el método dibujar del proxy, que cargaría la imagen a partir de la ruta, y cuando volvamos a llamar nuevamente el método obtener contorno, cargaría la imagen basada en la figura que ya existe. Como conclusiones podemos tomar que a partir de lo visto anteriormente, podemos afirmar que el patrón proxy es clave para simplificar el uso de recursos simultáneos y disminuir el coste que involucra la visualización de objetos, esto mejorando el rendimiento de los programas. Y pues finalmente, pues este patrón también concede la posibilidad de tener un control del acceso a los objetos y pues dando herramientas que limiten o restrinjan esa información. Como principal fuente de recurso que destacamos la de la página Junta de Andalucía, que nos permitió obtener las características generales del patrón, así como su aplicabilidad y diagrama y esquemas de ejemplo. Muchas gracias por su atención. Esperamos que con esta exposición haya quedado un poco más claro el patrón proxy y muchas gracias.